8 y casi 17 minutos abrimos nuestro tiempo de entrevista hoy mirando a un punto concreto del patrimonio cultural de esta ciudad y, en resumen, de esta comunidad. Fue inaugurado antes que el Teatro Real de Madrid o el Liceo de Barcelona, cuna de la modernidad y del arte, no solo escénico, sino cinematográfico, ya que fue el primer lugar de Aragón en acoger una proyección en la gran pantalla. Dicho más rápido, el primer cine de Aragón. El Teatro Principal de Zaragoza cumple nada menos que 225 años este domingo y ya se prepara para celebrar este aniversario por todo lo alto y con una imagen renovada. Para conversar sobre este aniversario y sobre este emblema de Zaragoza, saludamos a José María Turmo, que es gerente del Patronato de Artes Escénicas de Zaragoza. Señor Turmo, buenos días. Buenos días, encantado de estar con ustedes. Señor Turmo, si tuviera que explicarle a alguien que no es de Aragón cómo es y qué significa el Teatro Principal para Zaragoza, ¿cómo lo haría? Bueno, yo creo que aquí recurrir a los tópicos daría buenísimos resultados porque sí, ha sido a lo largo de 2 centurias largas ya, pues el corazón cultural de la ciudad, hasta el fin y al cabo, hasta que no se construyó ese otro formidable equipamiento que cuenta en la ciudad desde hace 30 años, solo el auditorio, que es una sala excepcional, sin duda, pues hasta que no estuvo en funcionamiento el auditorio, absolutamente todo lo que sucedía en la capital de Aragón sucedía en el Teatro Principal. Sí, se puede decir que es el corazón, sin duda, donde ha latido todas las artes escénicas, todos los momentos sociales más destacados a lo largo de estos 2 siglos y pico. Y, en fin, lo que no sucedía en el Teatro Principal, pues prácticamente no tenía mucha relevancia. Yo lo resumiría así. Uh-huh. Es difícil en una trayectoria tan larga, decimos que son 225 años, pero ¿cuáles diría que son los hitos en la historia de este templo de la cultura? Pues yo esto lo he reflexionado muchas veces y el repaso, el balance es tan abrumador que resulta muy difícil. La verdad es que resulta muy difícil y ya habría que acudir a las predilecciones muy personales de cada cual, pero bueno, yo creo que esto sin duda es un trabajo de campo, una carrera, un verdadero maratón artístico en el que ha habido tiempo de ofrecer a los aragoneses y a los no aragoneses pues absolutamente todo lo que se puede hacer encima de unas tablas. Bueno, lo decíais vosotros en el encabezamiento de esta entrevista, pues desde ser el primer cine de la ciudad a levantar el telón en el año 1799, nada menos, reinando Carlos IV y eligiendo el santo de la reina, de la soberana María Luisa. Se decidió inaugurar el teatro el día de San Luis de Francia. Todas las artes, todas las tendencias, teatros de texto, por supuesto danza, lírica en todos sus aspectos, ópera, zarzuela, todas las orquestas, insisto, hasta que estuvo operativo el auditorio, musicales recientemente, algunos con éxitos indiscutibles, casi todos, porque este es un género que en Zaragoza, como en toda España, ha caído de pie y que es muy demandado por el público zaragozano. La trayectoria es larga, pero yo no sé si, aunque sea difícil, señor Turmo, alguna actuación, algún momento que visto con el paso de los años, digamos, ostras, es que tuvimos esta actuación, tuvimos a este actor, a esta actriz, a este cantante en el Teatro Principal de Zaragoza. Buceando por el túnel de la historia, pues ahí aparece absolutamente todo el mundo que ha tenido alguna relación con las artes escénicas en Aragón. No digo de Aragón, sino en Aragón, pues desde nuestro enorme tenor Miguel Fleta hasta el debut jovencísima, prácticamente una niña de Raquel Meyer, a los grandes figuras tan enormes como Pablo Sarasate, como los mejores cantantes en la ópera de las últimas 2 o 3 décadas, y ahí pues habría que señalar a Montserrat Caballé, a Alfredo Kraus, a Aragán, a Carreras, a Plácido Domingo, por supuesto. Ha bailado Nureyev, ha bailado
pues todas las grandes compañías que han girado por España desde que se levantó este telón, pues prácticamente todo lo que ha merecido la pena. Nótese que salvo las reformas que sí requerían de algún paréntesis en su producción, pero ni siquiera se cerró durante la Guerra Civil, ni siquiera durante la Francesada, es decir, que bajo administración napoleónica el teatro siguió en mayor o menor medida operativo. Por tanto, el balance es verdaderamente deslumbrante. Uh-huh. A mí me cuesta mucho. Es normal con todos estos nombres que acaba de elaborar, ¿no? en esta lista. Claro. Señor Turmo, enseguida hablamos de las obras que se están llevando a cabo en este teatro, pero ahora mismo en su 225 aniversario o cumpleaños, ¿cómo está el teatro ahora mismo? Pues el teatro está en estos momentos lleno de polvo, porque desde que se cerró el día 15 de julio, que terminó la noche anterior la última producción, vamos a decir, de la temporada, pues comenzó un sprint conducente a tener el recinto lo más brillante posible para la inauguración del próximo 5 de septiembre. Por tanto, hemos hecho un trabajo de pintura y de estucados en todo lo que es el escenario, desde el piso hasta el paraíso. Se va a renovar toda la tapicería de palcos, de plateas, se renueva absolutamente el equipo de sonido que ya tiene 35 años, se cambia la cámara negra, se instalan. ¿Qué es la cámara negra, señor Turmo? La cámara negra es dicho un poco más llanamente, pues un telón de color negro, como dice su nombre, que actúa un poco como cortafuegos lumínico a todas las producciones y a todas las instalaciones en el escenario. La cámara negra pues es necesaria porque establece una cortina de separación entre el escenario y lo que queda detrás del escenario, uh-huh. Y que también tiene más de 35 años y por tanto pues ya no es tan negra, y entonces entra luz que no conviene al escenario. Claro. En fin, se instalan 4 carteleras digitales en el coso. Vamos a estrenar un servicio de guardarropía del que no ha dispuesto nunca el teatro. Se va a colocar por fin un ascensor para dar servicio hasta las plantas superiores, para que todo el mundo pueda acceder y cumplir de esta manera pues con los requisitos de accesibilidad que requiere un edificio público, uh-huh. Cosa que ciertamente ha sido complicada, porque en un edificio histórico de esta naturaleza, con todas las protecciones, pues esta obra siempre resultaba enojosa, complicada, cara, y bueno, pues aprovechando los 2 años de excelentes taquillas y aprovechando que todos estos remanentes han quedado en la caja del patronato del teatro principal, pues todos estos recursos se van a destinar a una larga lista de necesidades que tiene la casa. Uh-huh. Claro, es bonito presumir de 225 años, pero el dragón consume carne todos los días. El edificio es venerable, pero antiguo, y el mantenimiento es muy costoso. Entonces todo lo que se ¿Cuánto cuesta mantener el teatro principal cada año en buenas condiciones? Pues es difícil establecerlo, porque en el presupuesto ordinario de la casa hay una pequeña disfunción que consiste en que no tenemos mucha partida destinada al mantenimiento, y por eso las mejoras y cualquier inversión pues resultan costosas y largas de ejecución, pero lo que se hace es recurrir a los departamentos correspondientes de la casa, arquitectura, servicios públicos, brigadas, en cada momento el que parece más necesario, claro. Porque hay que decir que la sensibilidad de esta corporación y de las anteriores también, sin duda, pues ha sido siempre muy, muy delicada, muy exquisita con el teatro, porque siempre ha tenido la convicción que era una joya ciudadana en la que merecía la pena invertir, y la casa, el ayuntamiento común, el
concejo pues ha sido siempre muy generosa con el teatro principal, consciente de su importancia y consciente de la necesidad de tenerlo en impecable estado de revista. Nos decía que en parte ha sido posible este trabajo que se está haciendo, esta renovación, por los buenos datos de la taquilla. ¿Cuánto público recibe cada año el teatro principal? Pues el año pasado los teatros municipales recibieron a 174.000 personas, 174.000 personas, lo cual es una cifra espectacular, una cifra espectacular. ¿Y hay conexión con los años batiendo esta marca, y este año pues ya la taquilla real y la anticipada, con los espectáculos que aguardan a partir del 5 de septiembre, pues anuncian que estaremos ahí de nuevo en condiciones de recibir otros tantos espectadores como mínimo. Claro, y hay conexión con los más jóvenes dentro de ese volumen de público. Lo digo también por esa apuesta por la digitalización, por la actualización de una infraestructura clásica como es la del teatro. Pues sí, la gran sorpresa es que el público es mucho más selectivo y mucho más inteligente de lo que parece. Y lo único que hay que hacer, y eso sí que hay que hacerlo con puntería, con certeza y con toda la precisión posible, es ofrecer alternativas de altísima calidad, porque Zaragoza ha sido siempre una plaza exigente respecto al paladar de tantas cosas, y a la hora de acudir a los espectáculos y a los teatros municipales pues ocurre otro tanto. Siempre ha sido un público temible para las productoras, porque hemos tenido fama de jueces en cierto modo severos, pero esto no asusta a las compañías y a las productoras, porque al revés les anima a estrenar sus producciones precisamente en Zaragoza, cosa que es muy frecuente, porque de aquí ya salen o perfiladas con las dificultades que entienden que tienen que corregir, o bendecidas, como suele suceder en tantas ocasiones. Y con el público joven pues sucede otro tanto. Está apuesta por los nuevos géneros y una serie de programas en conexión con distintas nuevos géneros, como el musical que apuntaba antes, ¿no? Esto nos permite renovar de manera evidente los públicos. Ofrecemos también muchos espectáculos de sesgo familiar, infantil. Esto es un teatro para todos. La programación se hace pensando en todas las sensibilidades, en todos los segmentos del público, y el público joven, por supuesto, que tiene su lugar en el teatro principal. Ofrecemos pues muchos conciertos y muchos productos en sintonía también con otros departamentos de la casa, del ayuntamiento, que nos permite ir renovando pues a través de programas de juventud, de servicios sociales. Para todos tenemos un momento y un lugar en la programación. Y que seguro que van a formar parte de ese 225 aniversario. Le pregunto enseguida, pero antes, y por terminar con el valor del edificio, se va a solicitar la declaración del teatro principal como bien de interés cultural. ¿Cómo están los trámites hacia esa declaración? Sí. Hay el deseo de la alcaldía de consolidar esta petición. Lo es en tanto que es un bien protegido por tratarse de un edificio de esa importancia en el casco histórico de la ciudad, pero este nuevo grado de protección, que sería el tener la consideración de BIC, de bien de interés cultural por sí mismo, pues también se está en estos momentos en trámite de solicitarlo, y bueno, y tenemos la confianza de que se obtendrá, ¿no? Pero aunque no hay fechas en el horizonte de momento. Hay el deseo de hacerlo y se hará de forma inmediata. Estamos en clave de ello. Sí. A ver si pudiera ser este año, por ejemplo, o eso es muy rápido. Sí, bueno, la gran ventaja, cuando sube y cae el telón todos los días, los ritmos le aseguro que son de mucho pulso. La gran ventaja, además del 225 aniversario, es que lo que celebraremos el domingo, que es el cumpleaños exacto, se inauguró un 25 de agosto
de 1799, pero lo que nos marcamos es toda una larga temporada y media, un poco en la clave de lo que son las temporadas de fútbol y las temporadas teatrales, en definitiva, ¿no? Que van siempre a caballo, ¿no? En 2 años. Y nosotros los tenderemos hasta diciembre de 2025. Por tanto, vamos a tener tiempo para ofrecer muchísimas cosas, una actividad cultural complementaria también muy cuidada, pues una serie de conferencias, de congresos, de simposium y de actos culturales de todo tipo. Sí. Bueno, pues una celebración completa que además creo, si no me equivoco, que contempla una gran gala en el mes de abril, señor Turmo. Sí, en abril, el lunes de abril, pues es el día que hemos elegido para celebrar un poco internos y con toda la ciudad, naturalmente, pues una gala conmemorativa, ¿no? Hemos preferido empezar ahora, pues con el inicio de la temporada de una manera un poco más normalizada, y tiempo tendremos, ya digo, para ir quemando etapas y hacerlo pues con la mayor ilusión y con la convicción de que vamos a saber ofrecer también productos de gran calidad y de gran interés al público de nuestra ciudad y de nuestra comunidad autónoma, por supuesto. Pues José María Turmo, seguiremos muy de cerca esos 225 años del Teatro Principal de Zaragoza. Se cumple esa fecha este domingo, pero ya lo han escuchado que tenemos una larga programación que contarles en los próximos meses. José María Turmo, gerente del Patronato de Artes Escénicas de Zaragoza, muchísimas gracias y feliz cumpleaños. Gracias a ustedes, muchas gracias. Vive Latino 2024. Hombres G, Miquel Izal, Bomba Estéreo, Los Planetas, SFDK y muchos más. Gastronomía, zonas de ocio y descanso. 24 horas de música y 3 escenarios en el Espacio Expo, el recinto más espectacular de la ciudad. Despide el verano el 6 y 7 de septiembre en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical más importante del mundo. Vive Latino. En marcha. Disfruta este verano de una montaña segura. Planifica la excursión, equipa tu mochila y actúa con prudencia. Consulta la meteorología, no olvides un mapa para orientarte y guarda fuerzas para el regreso. Por una montaña segura. Gobierno de Aragón. Cristina Pedroche, buenos días, hola. Buenos días. Alejo Stivel, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Rosalén, bienvenida, buenos días. Hola, muy buenos días. Fernando Aramburu, buenos días. Muy buenos días. Beatriz Luengo, bienvenida, buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? La Cadiera. A partir de las 10 de la mañana en Aragón Radio. Con Óscar Vegas. Disfruta de la mañana con nosotros. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. They'll rig all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be? Buenos días, Aragón. Esperanza Sánchez. 8:35 minutos de la mañana, abrimos ya el tiempo de tertulia en este jueves 22 de agosto. Hoy nos acompañan ya en los estudios de Aragón Radio Miguel Terrado. Miguel, buenos días. Muy buenos días a todos. Tenemos a Mónica Fuentes por aquí también. Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Y Roberto Pérez también nos escucha. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues ya estamos todos. Y también Ainara Guerri, que atención a lo que nos viene a preguntar hoy. De esto tenéis cosas que contarnos seguro. 608-578-412 para los oyentes. Las persistentes llamadas a los ciudadanos por parte de empresas de luz y gas para ofrecernos contratos más baratos han llevado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a tomar medidas para protegernos. Proponen que quede prohibido que estas compañías puedan hacernos contratos por vía telefónica, salvo que nosotros lo pidamos. El número de reclamaciones cada año crece por este tipo de prácticas. Nos llaman, nos venden contratos baratísimos, pero la letra pequeña después tiene truco. ¿Qué les parece esta medida? Tal vez a partir de ahora dejen de
recibir esas llamadas a deshora y de manera tan insistente? ¿Deberían aplicarse a otras empresas que siguen las mismas estrategias comerciales? Seguros, compañías telefónicas. ¿Algún disgusto? ¿Han caído en la trampa de alguna de estas llamadas? 608-578-412. Tenemos ya mensajes que luego escuchamos y leemos. Les escuchamos y les leemos en el 608-578-412 sobre este asunto que, insisto, yo creo que seguro tienen Miguel y Mónica y Roberto algo que contar, pero antes... Pues eso, que venía esto muy al hilo y quería yo que lo escuchásemos un poquito. Mónica, en tu caso, ¿alguna experiencia sobre este asunto que nos propone hoy Ainara? Pues la verdad es que yo les corto muy rápido porque no tengo casi nunca tiempo para atenderles, entonces pues intento ser muy correcta y les doy las gracias por la llamada y les digo que no me interesa. Esta mañana te he oído, Esperanza, que comentabas que hace ese trabajo, pues merece todo el respeto. En ese sentido yo sí que les escucho, la verdad. Después busco excusas tan, digamos, raras, como por ejemplo, no, pues el titular de la línea está ingresado, ¿no? Y yo creo que eso... Tú te pones creativo. Sí, bueno, no sé si creativo, pero yo creo que bastante resultón, ¿no? Está ingresado, el hombre no puede atender, tal... Y quedó bien. Respeto de alguna manera, creo que lo comentaba esta mañana y me ha gustado, el hecho de que son trabajadores y a partir de ahí, bueno, pues qué vas a decir, ¿no? Yo lo he vivido en primera persona y por eso lo apunto. Pues comparto que sirva que quienes están ahí trabajando no tienen la culpa. Y ni siquiera muchas veces el sistema para emitir llamadas es propio del trabajador, son aplicaciones, son aparatos que funcionan de esta manera. O sea, podrías explicar cómo funciona, ¿no? Técnicamente se marcan números y cuando uno responde lo pasan a un operador de estos. Eso es. Roberto, ¿en tu caso alguna experiencia? Bueno, muchísimas, claro, sí, muchas. Yo también respeto mucho el trabajo de esos profesionales, que es un trabajo durísimo, porque... Tienen que escuchar de todo, ¿verdad? Yo creo que tienen que estar hasta preparados psicológicamente para inmunizarse al no, a las respuestas airadas, a todo. Pero sin ser responsabilidad de los trabajadores, evidentemente, y teniendo que ser educado con ellos, yo creo que sí que hay que ponerle un coto a esto, porque no es normal que se produzca esta invasión permanente de lo que es el tiempo, a veces el descanso. A lo mejor estás esperando una llamada importante de algún sitio, de un centro de salud o tal o cual, tienes que coger el teléfono por obligación, no puedes apagarlo y bueno, en fin, resulta realmente incómodo. Yo creo que algún coto sí que hay que ponerle. Pues sobre este asunto o sobre cualquier otro les leemos y les escuchamos oyentes en el 608-578-412. Enseguida avanzamos a otros asuntos, pero sí quería detenerme un momentito en la conversación que manteníamos hace un momento con el gerente del Patronato de las Artes Escénicas de Zaragoza, con José María Turmo, sobre ese nada menos 225 aniversario del Teatro Principal de Zaragoza, que está llevando a cabo una importantísima renovación para celebrar este aniversario, pero al final como referente cultural de esta ciudad y yo diría más de la comunidad. No sé, Miguel, si crees que esto es así, si incluso también pues recuerdos o argumentos para defender pues esta infraestructura cultural como parte de todos, ¿no? De los aragoneses más allá de Zaragoza. Sí, Chema Turmo ha comentado que con la incorporación del auditorio pues se amplía mucho la infraestructura para tener actividades culturales. Pero obviamente el Teatro Principal tiene unas consideraciones muy clásicas, ¿no? De lo que es el teatro como tal, pero también en los últimos tiempos con presentaciones de libro, incluso hay un restaurante, y yo creo que ha sido un origen importante de la gran actividad cultural que tiene Zaragoza, que a veces se nos queda un poco olvidada. Hay muchos museos, hay muchas exposiciones. El nivel es el que es, porque a veces económicamente, pero para mí el Teatro Principal yo creo que es ese eje central sobre el que pivotó mucha actividad cultural y yo creo que debe seguir siéndolo. A partir de ahí, la responsabilidad de Chema Turmo y del Ayuntamiento como propietario es crear y elaborar una programación cultural atractiva, rica y sobre todo interesante para todos los colectivos. Mónica. Y acercar quizás, pues como decía Miguel, ¿no?, el teatro a todos los colectivos, con una serie de campañas pues que permita que los escolares vayan al teatro, con algún descuento también dirigido a las personas mayores, que yo creo que son una forma de tratar de promocionar una cultura y más en los tiempos que tenemos, ¿no?, que tenemos a nuestros chicos bastante enganchados con las maquinetas y con las consolas. Entonces yo creo que estaría muy bien que volvieran al teatro y que puedan disfrutar de ello.
174.000 espectadores el año pasado nos daba esa cifra José María Turmo. Roberto, por tu parte, y desde Madrid decíamos incluso este teatro, inaugurado antes que el Teatro Real de Madrid, que el Liceo de Barcelona, que es algo de lo que los aragoneses podemos llevar bandera y orgullo allá por donde estemos, ¿no? Sí, bueno, sin duda el Teatro Principal es una joya no solo para Zaragoza, es una joya de España. La declaración de bien de interés cultural, a mí me ha sorprendido que no sea bien de interés cultural todavía. Yo no sabía que el Teatro Principal no estaba calificado como BIC, creo que también es un acierto. No va a cambiar sustancialmente nada, porque efectivamente hay normativas de protección sobre el edificio, pero creo que es también muy acertado para reforzar esa proyección y su conservación. Y como digo, es una joya arquitectónica y joya de las artes escénicas en España, y además un punto de testeo continuo de las obras que se presentan. Tradicionalmente Zaragoza, decía Turmo, que es un público exigente. No solo es exigente, es que además es un termómetro ideal quienes lanzan una nueva obra o un nuevo montaje para detectar si tiene éxito o no y en qué puntos hay que mejorarlos. O sea, que el público de Zaragoza es una plaza sin duda de referencia en el panorama teatral, y bueno, yo creo que es algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosísimos. Pues desde luego que sí, avanza además como recordaba Roberto, esos trámites para conseguir la declaración de bien de interés cultural para un edificio espectacular. Lo comentábamos ayer, pues viendo fotos, documentándonos para esta conversación con José María Turmo. Vamos a avanzar a otros asuntos quizás menos amables, y en concreto vamos a hablar de uno de los incendios del verano en lo político, eso sí, y que sigue sin estar estabilizado ni controlado. Un nuevo envite en el debate sobre la financiación autonómica cuenta del pacto en Cataluña para investir a Salvador Illa y ese famoso concierto económico solidario, así se le ha venido llamando, del que, bueno, pues tampoco conocemos por el momento detalles concretos. Ayer, al respecto, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sí defendió que Cataluña tenga una financiación singular, pero atención, ha asegurado que el acuerdo entre el PSC y Esquerra no supone un concierto económico para la comunidad vecina. Ni es un concierto económico, ni es una reforma al uso del sistema de financiación. Es una fórmula que permite profundizar en el autogobierno que Cataluña aspira, y por otra parte se contempla la solidaridad como el eje y como el núcleo del acuerdo. Y ojo, porque su socio Esquerra le advierte ahora que no apoyarán ni los presupuestos generales del Estado ni ninguna otra iniciativa si incumplen ese pacto de investidura. Y puntualizaba la portavoz de Esquerra, Raquel Sans. I la vicepresidenta Montero ho pot dir de moltes maneres, li pot posar l'etiqueta que vulgui, però l'acord signat es el finançament singular, es el concert econòmic català solidari. Le dice que Montero le puede poner la etiqueta que quiera, pero que es un concierto económico. Y mientras, desde el Partido Popular, respondía al respecto Ana Alós, vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Políticas Sociales. Lo que ese concierto, ese acuerdo de independencia fiscal para Cataluña supone es la ruptura de la caja única, es la ruptura de la igualdad de los españoles, es la ruptura y la derogación tácita de la Constitución, y también la ruptura del sistema de bienestar. Porque al final, si los ingresos se quedan en Cataluña, no aportan a la caja común, al final lo que hace insostenible es que para el resto de los españoles se pueda mantener la sanidad, la educación, los servicios sociales, la dependencia. Y desde luego nosotros no estamos dispuestos a pasar por eso. Pues en definitiva, sea concierto económico solidario, financiación singular, cupo catalán, la llave de la caja, lo llamemos como lo llamemos, el asunto parece que sigue y va a seguir generando debate. Roberto, ¿cómo lo ves? Bueno, es evidente que lo que se ha pactado por parte voy a decir el sanchismo, porque en este caso no se puede decir el PSOE, porque el PSOE, los varones, hay que buscar entre varones territoriales para encontrar alguno que claramente defienda el concierto. Creo recordar, cuando el concierto con Cataluña, que salió el gallego, pero diciendo que sí, que estaba de acuerdo con el concierto para Cataluña si inmediatamente tenían un concierto para Galicia. Bueno, y eso, como va a ser imposible, pues ni siquiera el gallego se puede contar entre ellos. Lo que ha hecho el sanchismo, evidentemente, es conceder un concierto económico y un cupo al uso que se conoce con los dos regímenes privilegiados, que son el navarro y el vasco. Es tan evidente como que Esquerra Republicana de Cataluña inmediatamente ayer salió advirtiendo a María Jesús Montero que
que es feo mentir y que lo que han firmado es lo que han firmado y que todo lo que no sea eso será una ruptura del pacto y por lo tanto ni aprobarán los presupuestos. Y yo voy más allá y es difícil mantener también un gobierno en Cataluña que se acaba de constituir, que tiene como base de ese acuerdo, como un pilar fundamental, esa concesión de ese privilegio para Cataluña. Entonces, lo que ocurre es que, claro, gobernar instalado en la mentira permanente, en ir sorteando, en decir hoy una cosa, mañana la contraria, tal. Hasta ahora a Pedro Sánchez le ha funcionado, pero llega un momento en el que eso no va a funcionar, porque tú tienes que cumplir con alguien que son tus socios, que tú has pactado algo y que ayer ya les advirtieron inmediatamente de que no, de que milongas con ellos no. Yo voy más allá. Cuando dice María Jesús Montero que lo que es una financiación singular, es que ¿por qué tiene que haber una financiación singular? La Constitución española establece claramente que hay un régimen común, que es de 15 comunidades autónomas, que nos iguala a todos y que, como una anomalía, porque hay que destacarlo así, como una anomalía del principio de igualdad, se contempló, se recogió en la Constitución española que hubiera dos regímenes especiales, los regímenes forales vasco y navarro. Pero eso es una anomalía. Lo que no se puede es vender como normalidad la extensión de la anomalía a un territorio que además, o a una exigencia de los independentistas catalanes que además han dejado claro, meridianamente claro, que lo que quieren, ese régimen especial, ese cupo, ese concierto, llamémosle como quiera, es para avanzar todavía más en su particular hoja de ruta independentista, que va contra la mitad de los catalanes que no quieren eso. Y por lo tanto, insisto, ¿por qué un régimen singular para Cataluña? ¿Qué lealtad ha demostrado el independentismo catalán con el conjunto de los españoles como para premiarles con esto? ¿Por qué a ellos sí? ¿Por qué a Aragón no? ¿Por qué a Castilla-La Mancha no? ¿Por qué a Extremadura no? ¿Por qué a Andalucía no? Y evidentemente conceder un privilegio cuando se trata de un reparto de suma cero significa que lo que de más le das a uno, de menos le quitas a otro. Si eso es igualdad, que venga Dios y lo vea. Mónica. A ver, yo creo que la situación ahora mismo está en que o han mentido a Esquerra o han mentido al resto de los españoles, porque en realidad es que en ningún momento se han parado a explicar en qué consiste este concierto, que yo creo que tendrían que haber empezado por ahí. Si tú quieres dar un trato singular a Cataluña, tendrías que convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que fueran todos los consejeros de Hacienda, y ahí explicas exactamente qué es lo que has prometido a Cataluña y qué es lo que les quieres dar. Porque ahora mismo la duda está ahí. ¿A quién ha mentido de los dos? No es baladí tampoco dónde hace estas declaraciones la ministra de Hacienda. Lo hace en Rota, en Cádiz, en Andalucía, porque claro, como va a explicar ella también, que ha sido consejera de Hacienda en Andalucía, el trato preferente que van a recibir en Cataluña. Esquerra, es lógico que si a ellos les han dicho que es un cupo catalán lo que van a tener, ante estas declaraciones de la ministra pidan explicaciones y recuerden que tanto ellos como Junts tienen la llave de la legislatura en el Congreso. En el caso de que se fuera avanzando, de que fueran pasando pantallas, que me imagino que después de las quejas justificadas de todas las demás autonomías que tienen que seguir defendiendo la solidaridad y que todos somos iguales, en el caso hipotético de que una reforma de este calado llegara al Congreso de los Diputados, ¿qué va a pasar? Porque para que la reforma de la ley orgánica de la financiación autonómica salga adelante, necesita una mayoría. ¿Cómo va a conseguir esa mayoría? ¿Qué van a hacer también los diputados de Sumar? O incluso los diputados socialistas de las otras autonomías. Porque veremos a los diputados de Aragón socialistas votando a favor de un cupo o lo que sea para Cataluña. En Sumar, toda esa amalgama de partidos, ¿cómo lo van a justificar? Si Jorge Pueyo llega en representación de Cha, ¿va a votar de verdad que tenga un cupo especial Cataluña? Yo creo que la situación está muy muy complicada y que al final se van a empezar a destapar las cartas, ¿no? Y que quizás en este caso los engañados ya no solamente han sido los españoles, sino los de Esquerra, porque el PSOE le hemos visto constantemente, el PSOE, el sanchismo, como decía Roberto, lo hemos visto constantemente decir una cosa y absolutamente al minuto siguiente decir la contraria. Bueno, no voy a repetir cosas que se han dicho, pero sí que haría dos puntualizaciones o dos argumentaciones. Una, en el plano político, yo siempre he considerado que el concierto tendría muy poco recorrido y me he apoyado muchas veces en argumentaciones que dan los técnicos y los especialistas, pero también en una persona que tenemos en Aragón, yo creo que con una preparación importante, como es Javier Lambán, crítico absolutamente con esto. Además, una persona que te dice que no, pero te lo argumenta.
Y esos argumentos yo creo que calan en la gente y calan también dentro del partido. Era muy difícil que rebatir eso internamente, dentro del PSOE, rebatir esos argumentos que también Paje se ha apuntado, creo que también algunos otros responsables políticos. Por un lado, pues políticamente era muy difícil. El concierto, que ya vemos que María Jesús Montero ahora dice que no, que hay que preguntarse por qué dice que no. Al hilo de lo que decía Mónica Fuentes, en el sentido de que todavía no conocemos todo ese contenido que se pactó, no lo conocemos. Después, en el plano económico, Cataluña nunca ha sido partidario, en la época de Pujol y demás, del concierto, no le interesaba. Pero Cataluña tiene un problema muy grave desde el punto de vista financiero, tiene una deuda muy alta que necesita compensar. Yo estoy, como de alguna manera, interpretando que el concierto no se va a dar porque va a ser muy difícil, habéis comentado las dificultades que puede haber en el Congreso de los Diputados y demás, pero sí que habrá lo que denomina dos palabras que se ha quedado Montero, que es profundizar en el autogobierno. ¿Qué quiere decir eso? Usted le damos más competencias y le damos mucho más dinero para que supla ese déficit financiero que tiene, que es muy fuerte en Cataluña, porque hay que reconocer que Esquerra y Junts en los últimos años no se han dedicado a gestionar, se han dedicado a hacer política y esas cosas raras que hicieron, ¿no? A partir de ahí, dos elementos. Políticamente muy difícil defender eso interna y externamente, por supuesto, y después económicamente Cataluña está en una situación muy complicada. ¿Y qué puede hacer ella? Ella le puede decir a Esquerra, oiga, ustedes han hecho, y a Junts, esta última años de gestión y ha sido nefasta. Saco los papeles, los pongo encima de la mesa o se callan ustedes. Yo no descarto, creo que lo ha dicho Junts, que Esquerra siga apoyando al PSOE. Bueno, la cuestión es ¿de dónde viene la deuda de Cataluña? Quiero decir, pues de una mala gestión política. Evidentemente. Y lo que no se puede hacer es premiar la mala gestión. Y no se puede hacer premiar la mala gestión a costa de los que sí que demuestran una lealtad institucional, de los que sí demuestran un principio de solidaridad con el conjunto de los españoles. Eso es lo que no cabe. Pero es que ni cabe el cupo, que constitucionalmente no tiene un pase, el cupo convenio, ni cabe la financiación singular, porque la financiación singular, eso que se llama financiación singular, es privilegiar al independentismo catalán, ni siquiera a los catalanes. Porque si tú lo que vas a hacer es seguir alimentando la máquina del derroche exclusivamente con fines de la independencia, no voy a decir del latrocinio de la era Pujol, que por cierto ahí sigue pendiente de juicio, ¿qué ejemplo estamos dando para los demás? ¿Qué modelo de país estamos teniendo? ¿Pero por qué una financiación singular? ¿A razón de qué? ¿Por qué, como aragonés, como madrileño, como andaluz, se nos tiene que pedir que paguemos nosotros la juerga de quienes además escupen a la solidaridad interterritorial y a la Constitución día sí, día también? ¿A razón de qué? ¿Y por qué, como decía pero Mónica? No generalices, no son todos los catalanes, por favor. Si es que no estoy diciendo, es que yo creo que no me estás escuchando. Estoy diciendo que ni siquiera va esto a favor de todos los catalanes, y he empezado diciendo que el independentismo, como mínimo, deja fuera a la mitad de los catalanes. Entonces, de lo que estamos hablando es de privilegiar a quienes han gobernado exclusivamente pensando en ellos y en una parte de Cataluña que querían que fuera cada vez más grande para romper con España. Entonces, claro, eso no tiene un pase, ni tiene un pase político, ni tiene un pase económico, ni tiene un pase constitucional, no tiene un pase. Y ya no en lo partidista, que esa es otra derivada, que evidentemente los varones del PSOE ven que si esto sale adelante van a tener muy difícil defender ante sus respectivos electorados pues su posición. ¿Con qué cuajo vas a defender eso ante los tuyos? ¿Cómo le vas a decir a un aragonés, a un valenciano, a un andaluz que le saquen más de su bolsillo para pagar a quienes son desleales? Claro, y en este punto yo quiero decir, mirando hacia adelante y teniendo en cuenta que este va a ser sin duda el gran debate del inicio del curso, ¿por dónde creéis, si creéis que es posible que haya un equilibrio para que pueda cumplirse con ese pacto que ha habido en Cataluña entre Esquerra y Partido Socialista, y que en el Congreso de los Diputados pueda seguir habiendo la mayoría suficiente como para que la legislatura avance y continúe? Ojo, y recordando que terminamos el curso con el objetivo de deuda y la senda de déficit sin aprobar. ¿Creéis que es posible?
A ver, es que la situación política en España es totalmente endiablada. Van a empezar ahora a negociar los presupuestos generales del Estado. Yo creo que este año, para 2025, tampoco vamos a ser capaces de tener en marcha unas cuentas que permitan gestionar y no solamente hacer política, que es lo que están haciendo ahora. Este es un debate en el que tienen que participar todas las autonomías. Entonces, el marco para que participen todas las autonomías es el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Tú no puedes, como gobierno que estás ahí, de forma temporal, porque te han elegido para 4 años. Tú no puedes cambiar la forma de financiar a una comunidad autónoma porque tú quieras. O sea, esto es algo que se tiene que votar en el Congreso. Y en ese Congreso ahora mismo nos vamos a encontrar con Junts, con el malestar sabido de lo que pasó con la visita de Puigdemont y con la rabia que tienen que sentir al ver que es un socialista el que está gobernando en Cataluña, con Esquerra, que le van cayendo este tipo de anuncios, que parece que el pacto al que alcanzaron con el PSC no es tal como ellos pensaban. Entonces yo creo que al final van a empezar a sucederse votaciones y el PSOE va a tener muy muy difícil tener la mayoría suficiente como para poder sacar adelante cualquier tipo de iniciativa. Bueno, la experiencia nos dice que hasta ahora se venían negociando individualmente, bilateralmente, todos los aspectos económicos. Tiene razón Mónica en una cuestión, que debería ser la reunión de todas las autonomías, el Consejo Económico de Financiación y demás, el que diese solución a los problemas que se generen. Pero estamos viendo que no ha sido así. Ha habido siempre negociaciones paralelas con todas las autonomías. El gobierno ha negociado con todos ellos y ese consejo se lo han saltado. Es posible que ahora podamos pensar que se pueda manifestar esas, soluciones a partir de la reunión de todas las autonomías. Yo lo veo difícil. Yo creo que seguirá habiendo reuniones bilaterales y a partir de ahí se irán solucionando los problemas que cada autonomía tiene. Yo creo que es muy difícil. Sí, yo creo que es muy difícil gobernar así. Yo distinguiría 2 cosas: mantenerse en el poder y gobernar, que son 2 cosas distintas. Si Pedro Sánchez lo que busca es mantenerse en el poder, hasta ahora le ha funcionado muy bien, pues eso, diciendo una cosa y la contraria, diciendo que jamás habría indultos, los hubo, diciendo que jamás habría amnistía porque era inconstitucional, la hubo. Ahora diciendo que les vas a conceder el concierto, luego diciendo que no se llama concierto, luego diciendo Esquerra que si no hay concierto nos vamos. Lo habrá, no tengo ninguna duda de que si Sánchez lo necesita para mantenerse en el poder, habrá concierto. Ya veremos a ver lo que ocurre luego en el Constitucional, tal. En el Congreso confío poco, porque las listas electorales del PSOE fueron hechas por el sanchismo de una forma muy controlada, laminando cualquier voz crítica, y por lo tanto no creo que haya una ruptura de la disciplina de voto en las filas del PSOE en el Congreso. Pero digo, una cosa es mantenerse en el poder y otra cosa es gobernar. Una cosa es mantenerse en la poltrona y otra gestionar en beneficio de los ciudadanos y desde unos principios básicos de lealtad con la Constitución y de lealtad con los principios fundamentales, entre ellos el de la solidaridad y el de gestionar con eficacia. Esto último creo que es imposible, porque con el escenario que hay es imposible. O sea, estando en manos constantemente de Junts y de Esquerra, va a ser imposible gobernar. Gobernar, insisto, desde esos principios de interés general. Yo quiero recordar algo. Felipe González convocó elecciones anticipadas, adelantó las elecciones y disolvió su gobierno porque no logró sacar adelante los presupuestos generales del Estado en su día. Cierra, la pregunta es: ¿tendría la vergüenza torera Sánchez de convocar elecciones y de romper el gobierno si no aprueba, como todo parece apuntar, los presupuestos generales del Estado para el próximo año? Cierra, Mónica. Hombre, si toda esta situación se ha provocado por su necesidad de mantenerse en el gobierno, yo no le veo convocando elecciones anticipadas. Otra cosa es que no le quede más remedio si en realidad quieren gobernar. Así llegamos a las 9 de la mañana.
Y vamos con los titulares que nos deja esta jornada de jueves 22 de agosto con Ana Sánchez Borroy. Hoy hablamos del Teatro Principal de Zaragoza. El domingo cumple 225 años. Fue inaugurado antes que el Teatro Real de Madrid o el Liceo de Barcelona. Es un espacio cultural emblemático por el que solo el año pasado pasaron 174.000 personas. Tiene además un gran valor patrimonial. Se trabaja ahora mismo en solicitar la declaración del edificio como bien de interés cultural. Desde el 15 de julio el teatro está en obras para mejorar accesibilidad, instalar un nuevo equipo de sonido y cambiar tapicerías de las butacas. Hoy aquí en Buenos Días Aragón, el gerente del Teatro Principal, José María Turmo, ha destacado que por las tablas han pasado los mejores artistas. Desde nuestro enorme tenor Miguel Fletda hasta el debut jovencísima, prácticamente una niña de Raquel Meyer, a figuras tan enormes como Pablo Sarasate, como los mejores cantantes en la ópera de las últimas 2 o 3 décadas. Por lo demás, los trabajadores de Bosal tendrán hoy la última palabra sobre la propuesta de negociación del ERE trasladada por la empresa a los sindicatos. Va a ser en una asamblea que está previsto que comience en 1 hora, a las 10 de la mañana. Lucía Peralta. Se desconocen por el momento más detalles sobre si ayer en el SAMA el Comité de Empresa de Bosal y la compañía alcanzaron a un acuerdo sobre el pago de las indemnizaciones al total de la plantilla para la que se plantea un ERE. Los sindicatos no han trasladado más detalles sobre el desarrollo de esas negociaciones porque han querido trasladarlas primero a los más de 130 trabajadores afectados. Por tanto, la plantilla será hoy la que ratifique o no las conversaciones entre el comité y la compañía que, recordamos, se dedicaba a fabricar tubos de escape en Pedrola. Unos minutos después, a las 10:30 de la mañana, está prevista en Concuz, en el barrio turolense, una manifestación de los vecinos que denuncian olores nauseabundos y filtraciones de agua de color rojizo al río procedentes de unas balsas de la empresa Jamones Albarracín. Eduard Peralta. Sí, recuerdan que desde hace 2 años están sufriendo daños gravísimos, generando un importante problema medioambiental que está generando olores a muerto que perturban el día a día en el barrio. A ello se le suman las filtraciones al río que ya comprobó Sanidad que contamina los huertos y perjudica la salud. Fernando Belenchón es el portavoz de los vecinos. Correctamente, son los dos problemas que tenemos. Entonces, esto se denunció al Seprona, a la Confederación Hidrográfica del Júcar, al INAGA, lo denunciamos en su día, se abrió un expediente y se comprobó que las balsas no tenían ni licencia de obras, la ampliación que habían hecho ni tenían licencia de obras ni licencia de actividad. Exigen al Ayuntamiento de Teruel que cierren las balsas, ya que hay un decreto de clausura desde hace más de 1 año. Sin embargo, todavía no se ha dado el cierre. Desde el consistorio aseguran que están esperando unos informes del INAGA. En Huesca, ante el retraso de apertura del Centro de Salud Santo Grial, pendiente todavía de subsanar las graves deficiencias estructurales, Sanidad ha autorizado a que de forma provisional las personas con dificultades para acceder o trasladarse al ambulatorio Fidel Pagés puedan hacerlo en el Centro de Salud Pirineos. María Ángel Pérez. Una medida extraordinaria adoptada por el Gobierno de Aragón para facilitar el acceso a los servicios sanitarios de los ciudadanos residentes en los barrios de María Auxiliadora, Santiago y parte del de San José, que por razón de edad o de su condición física tengan problemas para acceder y desplazarse al centro ubicado en el barrio de Los Olivos. La posibilidad de cambio, que es voluntario, se limita a las consultas de medicina de familia y de enfermería y solo se atenderán aquellas que sean por razones médicas o físicas que dificulten la accesibilidad al centro Fidel Pagés. Los pacientes o las personas que les representen pueden solicitar esta modificación en los servicios de admisión del Centro de Salud Pirineos o del Centro de Salud Fidel Pagés, cuyo plazo máximo para hacerlo es el próximo 30 de septiembre. En deportes ya conocemos la programación de esta casa de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión para el Gran Premio GoPro de Aragón de MotoGP. Pepe Borque, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. La televisión y la radio autonómica han presentado un amplio dispositivo técnico y humano con más de 50 profesionales acreditados para ver y sentir todo lo que suceda el próximo fin de semana en Motorland. Durante 4 días, Aragón TV y Aragón Radio desplazarán buena parte de su programación hasta el mismo circuito y, por supuesto, se podrán ver todas las prácticas y las carreras tanto en Aragón TV como en Aragón Deporte. La cita, además, vuelve al circuito alcañizano tras un año de ausencia, por lo que es todavía más especial, según reconocía el gerente de Motorland, Jorge Panades. Bueno, pues para Motorland Aragón es una gran alegría. La verdad que un año de ausencia
pues se hace muy largo, ya lo tenemos aquí, lo que supone es pues proyectarnos internacionalmente y bueno, y al final pues recibir a muchísimos espectadores que quieren disfrutar de las carreras y que eso pues bueno nos va a generar un impacto en la zona pues muy importante, ¿no? Por otro lado, el Real Zaragoza tiene hoy jornada de descanso mientras se sigue trabajando en la confección de la plantilla. La salida de Jaume Grau al AVS de la Liga Portuguesa se puede hacer oficial en las próximas horas, mientras que Bakis está muy cerca de recalar en el fútbol polaco. En cuanto a la Sociedad Deportiva Huesca, hoy última sesión antes de medirse mañana el Deportivo de La Coruña a las 9:30 de la noche en el Estadio del Alcoraz. Y nos queda el tiempo. Cristina López de Val, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy pendientes todavía de esas tormentas que volverán a ser fuertes en la provincia de Teruel. De hecho, tenemos ya avisos activos por precipitaciones que podrían llegar a los 15 litros por metro cuadrado en solamente una hora. Recordemos que estas tormentas también afectaron ayer a Teruel capital, donde dejaron hasta 48 litros por metro cuadrado. Unas tormentas que hoy de nuevo volverían otra vez a dejar granizo y fuertes rachas de viento. En el resto de la comunidad lo que más destaca son las altas temperaturas que por el sur de la provincia de Huesca, Ribera del Ebro y en la Ibérica de Zaragoza, por allí los termómetros podrían rondar los 36 grados. Buenos días, Aragón. 9:06 de la mañana, seguimos en tiempo de tertulia en este Buenos Días Aragón de jueves. Hoy nos acompañan, los han venido escuchando, Mónica Fuentes, Miguel Terrado y Roberto Pérez. Vamos a continuar con otros asuntos y nos quedamos ahora en la comunidad hablando de cuestiones sanitarias, porque los sindicatos médicos han vuelto a alzar la voz tras una nueva agresión a una profesional, una médica en Mayén, que la semana pasada fue agredida y que sufrió además un ataque de ansiedad. El motivo es que pidió a una paciente que había llegado tarde a su cita que esperase a ser atendida después del resto de pacientes que sí habían llegado a su hora. Y ojo, porque esta no es una situación excepcional. Esta profesional ha sido agredida hasta 3 veces por pacientes en menos de un año y en lo que llevamos de 2024 son al menos 317 las agresiones a sanitarios aragoneses contabilizadas por los sindicatos. El año pasado la cifra total fue de 722, 2 cada día, y de ellas 256 fueron agresiones físicas. Abro el debate y en esto en parte tiene que ver con lo que decíamos al inicio de nuestra conversación hoy, hablando de esas llamadas que recibimos a casa. Bueno, los profesionales, desde luego, no es justificable de ninguna forma, de ninguna manera, ningún tipo de agresión a un profesional, ni aun teniendo en cuenta los tiempos de espera que viven los pacientes y que pueden llegar a ser, desde luego, desesperantes. No se puede justificar de ninguna manera la situación compleja y los sindicatos piden medidas y piden seguridad. Os pido vuestro análisis. ¿Por dónde tienen que pasar las medidas? Miguel, empiezo contigo. Bueno, creo que has dicho una palabra clave, Esperanza, que no es una situación excepcional, ni mucho menos. Es algo que se está dando. Indudablemente yo creo que hay 2 aspectos fundamentales. Por un lado, que todavía hay algún contenido machista, yo creo que retrógrado y impresentable, por no emplear otras palabras, pensando que la mujer, porque el colectivo sanitario es mayoritariamente mujer, ¿no?, que puede tomar decisiones de violencia, ¿no?, física o psicológica, me da igual, algo que no tiene sentido. Y después también hay una tensión en el colectivo médico que está muy, muy saturado, sobre todo la atención primaria, van muy saturados de trabajo e indudablemente eso el paciente a veces no lo entiende. Habría que hacer una labor también de concienciación, decir, oiga, que es que falta el médico, lo estamos viendo, pues esta gente está trabajando a unos niveles altísimos, ¿no? Pero en todo caso, todo rechazable y sobre todo el concepto de que no es una cosa excepcional, que hay que ir poniendo medidas. A mí me preocupa mucho cualquier atisbo de violencia, ¿no?, sea física o psicológica. Y esto, con las tensiones que se están generando, puede ir a más. Hay que atajarlo. ¿Cómo? Poniendo medidas, obviamente, respetando la autoridad del médico y demás, y algunos sistemas de seguridad que puedan ayudar. Sobre todo en el medio rural, y también comentaba la responsable del sindicato, cuando se desplazan a casas y demás, que van más solas o personas que van más solos que la una. Difícil. Puede que sí, complejo también, pero con recursos yo creo que se ayudaría. A lo mejor es radical, no, pero se ayudaría. Hombre, antes de nada, toda la solidaridad con los sanitarios, ¿no?, que es un tipo de situaciones por las que no tendrían que pasar jamás, sin llegar a justificar nunca este tipo de actitudes. Hay que tener en cuenta que los temas de salud son también muy complicados y que la persona, los pacientes que tienen que ir al médico, hay veces que las situaciones también son muy complicadas porque no sabes exactamente hasta qué punto les puede afectar realmente a su salud o a la de sus familiares. Entonces son situaciones con muchísima tensión. Hay que aportar medios. Evidentemente el primero sería que haya personal suficiente, como
como para poder atender toda la demanda de tratamientos de salud que se requieren, y sobre todo pues utilizar todos los medios técnicos que haya a nuestro alcance, ¿no? Contar con vigilantes, algo que en las ciudades empieza a ser más frecuente y es más complicado en el medio rural, donde también tendrían que llegar los botones del pánico, las cámaras. Yo creo que todos los medios son pocos para tratar de ayudar a estos profesionales. Quizás apuntaban también desde el sindicato multas para los agresores, que tampoco tendrían por qué ser descartables, por lo menos que supieran que hay un tipo de actitudes que tienen que ser sancionables. Entonces, evidentemente, utilicémoslas, y porque estoy convencida de que los sanitarios van a hacer todo lo posible, todo lo que está en su mano, por mostrar mucha empatía con los pacientes, porque muchas veces el que se sienta al otro lado de la consulta del médico lo está pasando también bastante mal. Roberto. Bueno, yo prefiero en este caso, pues podríamos hablar muchísimo de la atención sanitaria, de la profesionalidad mayor o menor de unos, de la implicación mayor o menor de unos y de otros, y de la educación mayor o menor de unos y de otros, porque los sanitarios no son una clase especial, son una parte de la población que se dedica profesionalmente a eso, y por lo tanto, como en todo, hay de todo. Pero prefiero no centrarme en eso. Bueno, respecto a lo de muy brevemente, eso sí, pero respecto a lo de el funcionamiento depende de unos responsables, de unos gestores, que dependen a su vez de unos políticos, y que por lo tanto son ellos los que tienen que arbitrar las medidas necesarias para que la sanidad sea más ágil y sea más eficiente. Pero prefiero no mezclar eso con esto, porque no hay que relacionarlo. Quiero decir, yo quiero evitar relacionar nada que sea agresión con nada que parezca que se puede justificar. Cero. O sea, una agresión a un sanitario, a un educador, a quien sea, no está justificada en ninguno de los casos, y punto. Efectivamente sí que hay sanciones, o sea, la legislación sí que contempla sanciones, evidentemente, como a cualquiera, o sea, como a cualquier ciudadano que es víctima de una agresión. Evidentemente eso, si llega a un tribunal, se impone la sanción o pena correspondiente, y eso se tiene que hacer así. Entonces, lisa y llanamente no tiene un pase, esto no puede ser. Y creo que denota también que a veces la sociedad avanza en muchas cosas, pero no precisamente en educación y en civismo. Y creo que hay un problema de educación y de civismo de base que también hay que corregir. Hay que insistir en que el comportamiento, el civismo, la ética, los principios y la moralidad son elementos fundamentales para vivir en sociedad, y que eso tiene que cundir, y tiene que cundir por parte de todos, y ejemplificando por aquellos que tienen especialmente una visibilidad pública. Pues no sé si querías, Miguel. No, quería... Vale. Te veía con intención de intervenir. No, está todo dicho, pero sí que a mí me preocupa, Es decir, tengo bastantes amigos y conocidos del sector sanitario, y yo sé que hay preocupación. Bueno, pues un asunto que preocupa. Vamos a seguir... Pero son optimistas, sí, que puede haber soluciones también, que son importantes. Hay que trabajar en ello sin lugar a dudas. 9:13. Vamos a seguir hablando de sanidad, y en concreto, tras 3 días de encuentros y debate, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado las medidas a llevar a cabo para hacer frente a la emergencia sanitaria internacional ante los nuevos casos de Mpox, la viruela del mono. Vamos a recordar ¿qué es lo que han acordado comunidades autónomas y Ministerio de Sanidad? Lucía Carbonell. Han acordado no vacunar al 100% de los viajeros que acudan a países con casos de la variante de la viruela del mono. Además, los protocolos de vacunación se mantendrán tal cual estaban establecidos en 2022, antes de surgir la nueva variante. Entre otras medidas que se acordaron fue que se dará más información a las personas que vayan o vengan de zonas de riesgo. Se mantiene la recomendación de vacunación a personas que realicen prácticas sexuales de riesgo o personas con riesgo por su trabajo, como los laboratorios. También se estudiará cómo analizar las aguas residuales para controlar el comportamiento del virus y sus variantes. Por parte de las instituciones, desde el Gobierno y las autonomías, vigilarán el número de casos y donarán vacunas a los países afectados para ayudar a controlar los contagios. Siguiendo la recomendación de la Agencia Sanitaria de la Unión Europea, no se impondrán controles en fronteras.
Esos son los acuerdos entre comunidades autónomas, Ministerio de Sanidad. ¿Qué es lo que ha manifestado al respecto Aragón tras esos encuentros? Tanto desde el Ministerio de Sanidad como desde el Gobierno de Aragón se subrayó la importancia de vigilar el virus, remarcando la importancia de vacunarse. Aragón ha administrado este año casi una treintena de dosis contra la mpox y desde la Consejería de Sanidad reconocen que la mayoría de personas ha recibido la pauta completa. Terminamos. ¿Cuál es la situación ahora mismo en cuanto a contagios y fallecidos por esta nueva variante en el panorama internacional? En 12 países de África, en lo que llevamos de 2024, se han registrado 18.910 casos y 541 muertes por mpox. En España no consta que ninguno de los 267 casos detectados en 2024 sean de la nueva variante. Las acciones van en línea con las recomendaciones que dio la Organización Mundial de la Salud tras declarar la emergencia sanitaria internacional la semana pasada. Gracias, Lucía. Así están las cosas. ¿Cómo evaluáis el trabajo llevado a cabo en estas semanas, 3 días de encuentros, de debate, después de ese susto, vamos a decirlo así, porque además nos cogía en pleno puente festivo? Yo creo que a muchos nos sorprendió esa emergencia internacional por parte de la OMS. ¿Qué os parece lo que nos cuenta ahora Lucía? Hombre, ahora mismo la situación en África es muy, muy preocupante. Entonces yo creo que las decisiones que se han adoptado hasta ahora, que es vigilar, como ya se vigiló también con el tema de la COVID, también cuando hablaba ahora Lucía de vigilar las aguas residuales, me acordaba de que en la depuradora de la Cartuja todavía se siguen analizando las aguas por si pudieran detectar algún tipo de enfermedad, ¿no? Entonces yo creo que la vigilancia es totalmente fundamental y sobre todo la donación de las vacunas a África. 18.000 casos, 541 muertos, yo creo que son unas cifras que son tan preocupantes como que la OMS ya haya alertado sobre ello, ¿no? Entonces en este estadio en el que nos encontramos ahora, yo creo que es vital mantener el protocolo, si coincide las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad en que ha funcionado, y extremar la vigilancia y sobre todo pues tratar de ayudar a África. Antes comentábamos que a veces hay falta de información, ¿no? Una de las premisas que ha comentado Lucía era más información. Nosotros vivimos en el mundo de la información, ¿no? Por eso estas palabras me llegan. Yo creo que es importante la información sobre todo aquello que acontece en el mundo sanitario. Estoy de acuerdo con Mónica en que la alarma fue necesaria y todavía quedan muchos elementos que atajar, ¿no? Con recursos siempre estamos en lo mismo, ¿no? Vacunas y más. Pero sobre todo información para que podamos tener esos parámetros para poder actuar en consecuencia. Sería uno de los temas a destacar también. Roberto. Bueno, sí, hay a mí hay un apartado que me preocupa, y es que ayer en la reunión que mantuvieron el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se dejó caer una información oficial, porque partió de una fuente oficial, que decía que el Centro Nacional de Microbiología, que depende del Ministerio de Sanidad, no está haciendo diferenciación, o sea, no está detectando la nueva variante de la viruela del mono porque no tiene operativa la técnica para poder hacerlo. Esto a mí me resulta sorprendente y alarmante, que a estas alturas, precisamente porque es fundamental la vigilancia, que de los resultados de la vigilancia hay una información fidedigna y fiable y confiable por parte de los ciudadanos, es fundamental que haya una detección, un cribado y una analítica para saber esa variante en qué medida está llegando o no y en qué medida se está propagando o no. Creo que esto hay que resolverlo ya, y hay que tener un control exhaustivo de cómo evoluciona una enfermedad que, sin alarmar, es evidente que es un problema de salud pública importante, dramático en África, que puede ser importante en Europa y que por lo tanto los controles deben ser fundamentales. Así que ya está tardando el Ministerio de Sanidad en dotar al Centro Nacional de Microbiología de la técnica para poder detectar la nueva variante. Respecto a la situación sanitaria, la expansión de la enfermedad, el problema es África. Nosotros nos creemos siempre el ombligo del mundo en Occidente, y el problema, el drama, se da en África, y si no se ataja ese problema en el foco, que lo está sufriendo con dramatismo, tendremos un problema, o podremos tener un problema a nivel mundial. Por lo tanto, los esfuerzos ahora tendrían que centrarse precisamente, el mundo se tendría que centrar en estos momentos en ayudar al máximo a erradicar, a combatir la expansión de la viruela del mono, de la nueva variante, en África, que es donde realmente está el problema. Y además, si no se quiere hacer por humanidad, que debería ser lo primero y fundamental, la humanidad y la solidaridad internacional, si no se quiere hacer
por eso, porque quien sea no llega a ese umbral de humanidad, que lo haga por egoísmo. Porque evidentemente si eso no se ataja, insisto, allí, eso sí que se puede extender y que puede provocar un problema. Debería bastar la humanidad para hacerlo. Pero si no, insisto, el que no llegue a ese umbral, que lo haga por egoísmo saludable, nunca mejor dicho. Porque el problema, lo subrayo, está allí, no nosotros. Nosotros no tenemos ahora un drama de infecciones, pero en África y en particular en la República Democrática del Congo, sí. Por desgracia allí están tan acostumbrados a las desgracias, o haga la redundancia, que esta es una más. Nos debería hacer reflexionar a todos y a insistir en esa solidaridad internacional de la mano de la Organización Mundial de la Salud y de las organizaciones no gubernamentales que trabajan allí, para que les sobren medios para combatir aquello. Bueno, pues esta es la situación, y así avanzan las medidas para controlar pues este problema que no afecta solo a España, no afecta solo a Europa, es un problema internacional. Y precisamente con mirada internacional vamos a terminar con una de las campañas electorales más vertiginosas en la historia, y ya es decir, de Estados Unidos. Hoy la vicepresidenta y ya candidata oficial por el Partido Demócrata, Kamala Harris, tiene previsto dar, pues sin duda, el que será uno de los discursos más importantes de su carrera, con Tim Walz ya confirmado como su candidato a vicepresidente. Harris parece que ha conseguido algo que parece imposible, y es presentar una candidatura firme y con capacidad de competir frente a Donald Trump, y lo que no es menos, la unión de su partido. Hemos visto en las últimas horas a los Obama, hemos visto a Bill Clinton, en fin, un montón de rostros reconocidos apoyando esa candidatura. Y mientras, Donald Trump ha vuelto a reaparecer en la escena pública americana en su primer mitin al aire libre tras el intento de asesinato de hace un mes, y lo ha hecho además blindado por un vidrio antibalas con una destacada puesta en escena. Os pregunto, ¿qué esperáis? ¿Cuál es vuestro pronóstico, con lo difícil que es hacer previsiones, y sobre todo después de lo que hemos visto en el escenario americano, de lo que puede pasar de aquí a noviembre, o bueno, más a corto plazo, ya con Harris, ahora ya sí, después de unas semanas, confirmada como candidata oficial? Mónica, voy contigo. Hacer quinielas es imposible, y menos son con Estados Unidos. El guionista de Estados Unidos está que se sale, la verdad. Sí, desde luego que sí. A ver, Kamala Harris tiene 2 meses para tratar de captar el voto, y lo que sí ha conseguido es que todo el Partido Demócrata se aglutine en torno a ella, como se las tenían que estar viendo los demócratas, para que haya tal unidad como hemos podido ver en esta convención de Chicago. No desde el minuto uno. No desde el minuto uno, desde luego. Entonces, yo creo que las claves las vamos a tener quizás en su discurso de hoy, y luego también en el cara a cara con Donald Trump, porque ahora mismo hemos visto realmente cruzarse algún tipo de declaraciones, sobre todo más por parte de Donald Trump que por parte de Kamala Harris. Entonces, yo creo que el próximo debate, que creo recordar que es el 10 de septiembre, va a ser vital para ver cómo están ellos a la hora de confrontar los argumentos, ¿no? Tim Walz sí parece que puede ayudar a llegar a esa parte de los americanos con los que Kamala Harris lo va a tener un poco más complicado, quizás sea más adecuado pues para acercarse a esa América rural, a la América más sencilla. Entonces yo creo que como terna pues pueden ser una buena pareja, y luego pues vamos a ver cuáles son hoy las prioridades que destaca Kamala Harris en su discurso, y sobre todo cuál es el cara a cara con Donald Trump. Roberto. Bueno, es evidente un dato, que es que hasta finales de julio, hasta que presentó su renuncia a la reelección Joe Biden, la presión la sentían los demócratas, una presión enorme porque les daba perdedores absolutamente, y que en las últimas semanas, desde que Kamala Harris ha ido presentándose al electorado, la presión ahora la siente Donald Trump. Hacer un vaticinio, porque los resultados son ajustadísimos, los que apuntan ahora las encuestas, a 2 meses vista, hacer un vaticinio es, yo creo que misión imposible, no es capaz de hacerlo nadie, porque pueden pasar muchísimas cosas. Está por ver cuál es el recorrido de Kamala Harris en esa remontada, que de momento ya la sitúa cara a cara con Trump, y en un pulso que está por ver quién lo gana. Pero sí que hay un dato para quien esté interesado en seguir las encuestas y la evolución de la carrera electoral estadounidense, y es que más allá del cómputo global de intención de voto en la media del país, lo fundamental en este caso son un puñado de estados claves, que vienen a ser media docena, que son los que no parten con un candidato claro, no está claro a quién, porque hay un grupo de estados mayoritario que ya se sabe de antemano
con cierta claridad si va a votar republicano o va a votar demócrata. Y al final, como ahí están las cosas muy empatadas entre los unos y los otros, la clave está en ese puñado de estados clave, que son media docena, y que aquellos que se los lleven pues serán los que al final se instalen en la Casa Blanca. Wisconsin entre ellos, Arizona, en fin, hay unos cuantos. Se puede mirar por internet y se puede incluso ver la evolución de la media de las encuestas. Esa es la clave y no tanto la media nacional, que puede dar ganador a uno por unas décimas o por 1 punto o 2 puntos, y sin embargo luego el inquilino de la Casa Blanca ser otro porque consigue imponerse en esos estados clave. Bueno, vaticinio es complicado, pero yo me inclinaría, pues deseo más que quizá no, aquí en este caso manda el corazón y no la cabeza, ¿no? Kamala Harris ha hecho una cosa muy importante, ha dado un salto porque todo el mundo pensaba al principio que tendría que ser el candidato pues blanco, americano, tal. Y ha dado un salto y le veo además que se mueve de una manera muy, muy atractiva de cara al electorado. Después el vicepresidente, ya creo que ha comentado ya también Mónica, conseguir algunos de los votos en determinadas zonas, pero mira por dónde logra que el Partido Demócrata se ajuste totalmente todas sus costuras y diga adelante con Kamala Harris. Tiene una capacidad de interactuar y de desarrollar contenidos que a mí me parecen muy interesantes. Me decía Mónica con muy buen criterio que habrá que esperar 2 detalles. Uno, su presentación del programa y el cara a cara con Biden. Biden, desde el punto de vista informativo, para nosotros es un desastre porque te miente más que, mete bulos y demás. Más que Sánchez, ¿eh? Miente más que Sánchez. No paras, no paras. Déjate. Y en principio me parece una persona muy atractiva y sobre todo porque tiene un fondo cultural, intelectual, Kamala Harris, muy interesante, porque no olvidemos que estamos hablando de la primera potencia mundial y su repercusión electoral tiene también consecuencias directas, absolutamente directas en Europa y en el resto del mundo. Bueno, pues 9:26, yo dejo un último dato que lo estaba buscando ahora. La próxima temporada de House of Cards estará disponible en 2026. Maravilla. Para entonces veremos a ver qué, interesante, ¿no? qué es lo que ha pasado. 9:26 Pero yo minutos. Esperanza me he mojado, he apostado. Bueno, ya esto yo os he dejado aquí este titular a ver el guionista que nos cuenta. Y 27, banda sonora, y cerramos esta tertulia de jueves. Las torres que se alzan y las que tiraron. En los soportales te estaba esperando y ahora en mis sueños te sigo escuchando. Me había jurado no echarla de menos. Y hoy ha elegido el punto y final musical para esta tertulia Mónica Fuentes. Voy con la explicación. Claro. Bueno, primero es Amaral y... ¿Eso no hay dudas? Amaral, una promoción impagable para Zaragoza, que todos los zaragozanos agradecemos, pero va por otra cosa. Después de la actualidad tal y como viene, con financiaciones autonómicas, temas sanitarios y tal, he decidido cambiar de tercio, si me lo permites por esta vez. Por supuesto. Esperanza, y yo te lo permito todo. Y acordarme de esos pueblos y de los barrios que van a estar en fiestas, en especial el barrio de Las Fuentes, que tiene como pregoneros de este año a ver si no me dejo ninguno, Leo, Anaí, Alberto, Catalín y África, que son los chicos del Marcos Flechín que ganaron el Campeonato de España de ajedrez, que inspiran la película Menudas Piezas, que esta sería su banda sonora. Venga, pues la escuchamos. Te sigo queriendo después de... Y escuchamos también los mensajes de los siguientes. Y digo bien, escuchamos, ¿no? Lo haces muy bien, porque son unos cuantos. A ver hasta dónde nos da tiempo. Empezamos por Esther. Buenos días, soy Esther. Respecto a lo de las llamadas, esa es siempre mi respuesta, que nunca contrato por teléfono, a no ser que sea yo la que llamo. Hasta ahora siempre me ha servido. Muchas gracias, creo que es una solución muy, muy, muy apropiada. Solo tenemos que aplicárnosla. Vamos con María Ángeles. Buenos días. Pues pienso que ya es hora que regulen todo esto. ¿Llamadas para contratos más baratos? Menudo timo. Cansino no, lo siguiente. Hay días que me han llamado más de 8 veces, así que directamente cuelgo.
Y pienso que lo peor son las personas mayores indefensas que caen en sus redes. Un problema que sin duda hay que resolver. Buenos días a todos, muchas gracias. Y muy interesante la reflexión de Juan. Buenos días, Aragón. Buenos días, Aragón Radio. Saludos desde Aroca, soy Juan. La verdad es que pasaremos de las llamadas de teléfono a los timbres en las puertas, si así el gobierno les prohíbe hacer los contratos por teléfono, a llamarnos a los timbres de la casa, claro. Pero me surge una duda. ¿Se incrementarán los fraudes a las personas mayores cuando les vayan a vender esa luz, ese gas o ese teléfono por supuestos vendedores de esas compañías? Y esta es la comprobación de un oyente, Cavapé. Dice, yo me alegro de que lo prohíban, porque además de llamar a deshora, te mienten. Dicen que son de tu compañía. Yo compruebo después llamando a la compañía y no han sido ellos. Pues ya lo ven, muchas experiencias de los oyentes a los que les agradecemos y mucho que nos escuchen, que nos acompañen y además participen de esta tertulia. Mónica Fuentes, Miguel Terrado, Roberto Pérez, gracias a los tres y feliz jueves. Pues felicidades a todos. Muchas gracias, buen día. Gracias, buen día. Que se alzan y las que tiraron en los soportales. Te estaba esperando y ahora en mis sueños te sigo escuchando. Me había jurado no echarla de menos. Estaba intentando huir del pasado. Siempre en mi memoria, Zaragoza. Amores y odios, ¿quién sale ganando? 25 años de historia, aventura y diversión te esperan en el Descenso Internacional del Cinca. Disfruta de paisajes impresionantes, emoción sin límites y de compartir un momento único en familia en esta prueba que reúne a piragüistas de diversas partes de España. Te esperamos este 25 de agosto en la comarca del Bajo Baix Cinca. Las tardes del verano en Aragón Radio. La mejor música en el tardeo. De 3 a 5 y media de la tarde con Alberto Guardiola. Dedicatorias para ir compartiendo música refresca. Y toda la actualidad en No Llegues Tarde. De 5 y media a 8 de la tarde con Lorenzo Río. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Estamos empezando un día más. Hoy las tardes del verano, pásalas con nosotros. Aragón Radio, la radio que cree en ti. Y casi 33 minutos de la mañana, vamos ya con el deporte y ya está aquí en el estudio, en la radio, Pepe Borque, buenos días. ¿Qué tal, Esperanza? Muy buenos días. Venga, vamos a recordar a nuestros oyentes que esta casa, Aragón Deporte, ofrecerá una programación especial para que nadie pierda detalle de todo lo que sucede en el Gran Premio de Aragón de MotoGP. Con Jorge San Martín y los colaboradores Judith Florensa y Raúl Jara, junto a la redacción de deportes, que acercarán toda la actualidad de la competición desde el próximo viernes por la mañana con la retransmisión de las prácticas libres a través de nuestro canal de streaming. A las 3 de la tarde del viernes se emitirán los segundos libres de MotoGP de nuevo en la plataforma digital y también en Aragón TV, y ya el sábado nos volcaremos desde primera hora de la mañana, en torno a las 9 menos 20, con la retransmisión de las terceras prácticas libres y las sesiones de clasificación. Además, a las 3 de la tarde disfrutaremos de la carrera al sprint de MotoGP y de un programa especial desde el paddock del circuito que podrán seguir tanto en el canal de TDT como en nuestro streaming. El día grande del Gran Premio, el domingo, arrancará en Aragón TV a las 9 y media de la mañana con un programa previo al que seguirá la emisión en directo de las carreras de Moto3, Moto2 y MotoGP y el podium, y en una retransmisión que se prolongará hasta las 3 y media de la tarde. Escuchamos a Raquel Fuertes, directora general de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.
lo que también queremos es poner Aragón en el mundo. Y con esta apuesta lo estamos haciendo, con esta compra de derechos que tenemos, porque además de esa influencia que tiene económica y ese impacto económico y social, por primera vez que Aragón Televisión pueda dar estas prácticas y también estas carreras, pues lo que nos va a situar es eso. Aragón lo va a poner en el mundo y por primera vez todo aquel que quiera ver en abierto estas carreras y estas prácticas lo va a tener que hacer a través de nuestros ojos, a través de los ojos de Aragón Televisión. Y además, esta casa, Aragón Radio, nos dará los buenos días desde Motorland, desde el viernes hasta el domingo. También La Cadiera, No llegues tarde, y un programa especial el sábado por la tarde desde el Paddock. Así que todo el mundo estará por allí. Ya ven que no vamos a perder detalle todo lo que suceda en Alcañiz y se lo contaremos durante la semana que viene. Pero hay más deporte del que hablar hoy. Pepe, vamos a hablar de fútbol, hoy con día de descanso para la plantilla del Real Zaragoza. Que no disputa, recordemos, la segunda jornada de Liga hasta el próximo lunes, cuando visitará Cartagena. Para ese encuentro, Víctor Fernández ya no podrá contar con Jaume Grau, cuya salida al VAVS de la Liga Portuguesa está a punto de hacerse oficial. Y otro que se encuentra en esa rampa de salida es Sinan Bakis, aunque las negociaciones con el Gornizarce de la Liga Polaca de momento no están tan avanzadas. Quien podría regresar a una convocatoria es Cristian Álvarez, que ayer hablaba tras la ofrenda de la plantilla a la Virgen del Pilar y el posterior recibimiento en el ayuntamiento, y reconocía sentirse ya recuperado. Llevo los 3 entrenamientos o 4 que llevamos, creo que ahora esta tarde va a ser el cuarto. Llevo entrenando con el grupo toda la semana pasada ya hice cosas con el equipo y ahora ya estoy en dinámica normal, así que estoy en la fase esta final del trabajo, este específico personal que me planteé cuando volví de vacaciones, y estoy en esta última etapa en la cual ahora es sumar minutos, empezar a recibir acciones de juegos reales. Mañana el equipo regresa al trabajo, algo que por cierto no cesa en los despachos, donde además de las salidas hay que recordar que se sigue trabajando en esas 6 llegadas que hemos contado muchas veces: 2 centrales, un centrocampista, 2 extremos y un delantero centro. Mucho trabajo. Por su parte, la Sociedad Deportiva Huesca tiene hoy el último entrenamiento antes de disputar una nueva jornada de Liga. El equipo trabajará desde las 10:30 en la base aragonesa de fútbol y mañana, recordemos, 9:30 de la noche en el Alcoraz, Sociedad Deportiva Huesca, Deportivo de La Coruña. Ayer la entidad hacía balance de la campaña de abonados y la cifra actual es de 6.310 seguidores. Joaquín Aineto, responsable de marketing del club, hacía la comparativa con el año pasado. Por comparativa con respecto a la temporada pasada, ¿vale?, que también se ha comentado bastante estos días en medios, los datos que nosotros manejábamos de cierre de la temporada pasada, de la 23-24, eran 6.915 abonados. Y quizás si continúan llegando las victorias, algún indeciso decide volver a sacarse ese abono de esta temporada. Para lograrla mañana, Antonio Hidalgo solo va a tener la baja de Loureiro, mientras que sigue trabajando para que llegue otro delantero a la plantilla. Y un último apunte en torno al fútbol: la Sociedad Deportiva Tarazona anunciaba ayer el fichaje de Eduard Cedeño, centrocampista de 21 años que llega cedido de Potros del Este por una temporada con opción de compra. Es internacional tanto sub-20 como sub-23 con la selección de Panamá. Así están las cosas en el fútbol. En baloncesto, Casa de Monzaragoza presentó ayer a la base Elena Puello. Se trata de una de las jóvenes promesas del baloncesto español, que llega para acumular minutos y compartir dirección de juego con Mariano Ortiz. Después de 5 años en Estados Unidos, tiene la ilusión de crecer en su país con un buen proyecto como es el de Casa de Mon, donde llega con estos objetivos. Bueno, yo pues ser una primera temporada aquí en España buena, intentar pues eso, dar lo mejor de mí. Sé que soy joven, es pronto ahora, pero bueno, poco a poco ir trabajando y poder soltarme y hacerlo lo mejor posible. Hoy el equipo sigue con las presentaciones. A las 10 será el turno de Laia Flores. Por otro lado, ayer fue protagonista en esta sintonía en Tribuneros Fabián Muraco, entrenador del Pamesatero el voleibol, que analizaba los primeros días de pretemporada y reconocía que es importante ir creciendo día a día con una plantilla tan renovada. Conformando en el día a día, no solo en lo que tiene que ver con lo técnico-táctico, sino con la relación humana de un grupo, ¿no? Me parece que lo primero que tenemos que conformar es un equipo, que hoy todavía no lo tenemos, porque hoy tenemos un grupo de personas que hemos conformado esta plantilla, son jugadores jóvenes, muchos de ellos que tienen que hacer experiencia en una liga como la Superliga. Y cerramos con ciclismo, Esperanza, hoy en la vuelta, 6ª etapa, esperemos que sea algo más entretenida que la de ayer, que vaya tostón. La de hoy entre Jerez de la Frontera y Junquera, de 185 kilómetros, segundo final en el Alto de esta ronda, que actualmente tiene a Primo Roglic como líder, 8 segundos de ventaja con Joao Almeida, primer español, tercero en la general, Enric Mas, a 32 del maillot rojo.
completo repaso, como siempre, Pepe Borque, gracias. A ti, un abrazo. Empezaría con un me levanto, pero no tengo energía para tanto. Un verano no se mide en grados, sino en planes improvisados. En mayo manga corta, aplatanado hasta en la sombra. No soy vago, soy persona, y a 40 grados una casi sopa. Andando por la orilla, esquivando las colillas, mataría por una cerveza fría, tarareando melodías. Buenos días, Aragón. Esperanza Sánchez. Faltan 20 minutos para las 10 de la mañana, es jueves, pero sobre todo es agosto. Sí, todavía, que parece que cuando pasa el puente del 15 ya se nos va agotando, pero no, todavía tenemos días de verano por delante. Mes por excelencia para las vacaciones, oportunidad de descansar, disfrutar de tiempo libre, aunque no siempre tenemos claro qué hacer, dónde ir, y muchas veces todos queremos hacer lo mismo a la misma hora y en el mismo sitio. Ainara Guarri, Lucía Carbonell, buenos días de nuevo. Hola. Hola de nuevo. ¿Tenéis preparado el fin de semana ya o no? Sí. ¿Sí? ¿Ya tienes planes? ¿Tú a ti no necesitas esta sección entonces? Sí, y te voy a explicar por qué. A ver, es que esto es muy confuso. Esto es muy confuso. Tengo planes, pero claro, son planes que no puedo mover del sitio donde voy, ¿vale? Que es el Pirineo, pero me viene muy bien para otros momentos, porque efectivamente voy a ir donde va mucha gente. Venga, pues recomendaciones las que vienen enseguida. ¿Tú, Lucía, necesitas recomendaciones o tienes ya planes? Tengo planes, me voy al pueblo, pero oye, nunca está de más saber a dónde puedo ir un fin de semana así libre que tengamos por ahí el resto del verano y también en invierno. Pues ya lo saben, hemos venido recorriendo la comunidad cada jueves, hoy nos vamos a Huesca. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca. Y volvemos a invitar a esta sección a quienes mejor conocen los secretos mejor guardados de nuestra comunidad. Maite Rodríguez forma parte de la Asociación de Guías de Turismo de Aragón. Ella está en Jaca, uno de los puntos turísticos más destacados de la provincia, pero viene a hablarnos de rincones algo más desconocidos. Maite Rodríguez, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, y vamos a empezar con una pregunta que me llama la atención, la venimos haciendo al resto de compañeros. ¿Cómo vive agosto un guía turístico? Porque mientras todos estamos de vacaciones, para vosotros son días de mucho trabajo, ¿no? Pero estamos encantados. Después de lo que hemos vivido estos años atrás, estamos encantados de que haya trabajo, de aprender con los que vienen, de enseñarles nuestro destino. La verdad es que, bueno, yo es que nunca lo he llevado mal, entonces, y creo que la mayoría de mis compañeros tenemos vacaciones, como todos también, en otros momentos, pero lo llevamos bien. Además es un lujo, es poder estar rodeado de arte, de cultura, de gastronomía, de gente con ganas de disfrutar. Este trabajo está muy bien. Qué bien, así da gusto, esto es actitud. A ver, tenemos, si nos vamos a Huesca, tenemos destinos claros, Jaca, que es donde tú estás, Ordesa, Sallén de Gallego, Ainsa, Benasque, Alquezar, estos son destinos conocidos y que desde luego merece la pena visitar, pero es que hoy lo que estamos buscando no es eso. Maite, ¿por dónde empezamos el recorrido en Huesca? Si tú tuvieras que hacernos recomendaciones, casi mira, voy a empezar por lo que nos recomendarías que no hagamos en pleno mes de agosto. A ver, lo que no hagamos en pleno mes de agosto es intentar ir a los sitios que son más conocidos, que se han puesto de moda en redes sociales, etcétera, pues porque nos vamos a frustrar. Entonces no vamos a encontrar sitios para comer, no vamos a poder disfrutar de esa calma, de esa naturaleza, conectar con ella, etcétera. Entonces yo me iría pues a otros espacios, partiendo probablemente de Jaca o partiendo de Huesca, destinos obviamente súper consolidados, etcétera, pero yo empezaría con algo que es más conocido y luego os voy a dar alguna pauta, si os parece, de cosas que, bueno, yo he descubierto recientemente porque he podido coincidir con gente que está trabajando en la zona y que me parecen impresionantes para trabajar en este mes de agosto. Yo lo primero que os diría, pues obviamente saliendo de Jaca, pues nos podíamos ir a los valles de Choianxó, porque ahí combinaréis cultura, arte y naturaleza.
Entonces, cogemos los llamados valles occidentales, ¿verdad? Para ponerles así como ubicación en el mapa, los más pegaditos a la zona de Navarra. Te vas a dirección Pamplona, como muy bien acabas de decir tú, Valle de Hecho, y podemos visitar pues una localidad preciosa que combina tradición y modernismo, porque es que lo tiene todo. Y luego tenemos San Pedro de Siresa, que para mí es la joya de la zona, románico aragonés, y ahí estuvo el Santo Grial, o sea que al que le gusta naturaleza, al que le gusta arte, al que le gusta cultura, etcétera, etcétera. Cambiamos de valle. Y bueno, la carretera, impresionante los paisajes que te regala. Esto del slow driving, ¿no? Que lo llaman. Sí, llega a Sanso. Entonces las casas, las calles te hacen retroceder a otro tiempo. Y es uno de los pueblos más bonitos de España. Oye, y visitas... Dime. Además se celebra ahora bien prontito el Día del Traje en Sotano, ¿no? Que son buenos días estos. Ahora te lo iba a decir. Ahora te iba a decir que hay que visitar el Museo del Traje en Sotano y la iglesia parroquial de estilo gótico. Y luego ya si quieres regalarte un momento para ti, pues Valle de Zuriza. Entonces ahí es donde disfrutar de lo que es el paisaje pirenaico y si te quedan fuerzas, a Linza. Y allí, bueno, pues los bosques, la conocida Mesa de los Tres Reyes, que es el vértice fronterizo de los reinos de Aragón, Navarra y Francia. Bueno, la verdad es que está muy bien, muy bien. Y ahora yo os diría otros espacios que me parecen muy bonitos, bueno, pues porque no los conoce la gente tanto, se está trabajando, se está haciendo ahí está fraguando un proyecto súper interesante y a mí me gustan mucho. Artieda y Bailo. Están en pleno proceso de darse a conocer, han apostado por un turismo aún sin masificar, quieran trabajar esa parte de la España vaciada y entonces trabajan lo que acabáis de decir, un turismo slow living, slow driving, desacelerar, que nos viene a todos estupendamente en esta vorágine en la que nos metemos en el resto del año. Entonces, pues en Artieda tienen una oficina de desarrollo integral y bueno, pues están trabajando con arqueólogos en la Universidad de Zaragoza, un yacimiento arqueológico que ha sido declarado bien de interés cultural. En Bailo, pues ahí tenéis localidades como Alastuey, Arbués, Arrés, el propio Bailo, Larués. Ay, que no me da tiempo a apuntar, Maite. A ver otra vez, que no me da tiempo. Hablo rápido, perdón, culpa mía. En la municipalidad de Bailo tenéis localidades como Alastuey, Arbués, Arrés, el propio Bailo, Larués y el despoblado Paternoy. Y entonces todos ellos giran, hay un proyecto, una oficina de turismo integrada en la red de oficinas de turismo de Aragón y ellos te van a explicar también si te pierdes por esa zona de allí, pues todo lo que puedes ver, porque claro, el vínculo histórico es San Juan de la Peña, eso está clarísimo, el Parque Cultural de San Juan de la Peña. Pero sí que es verdad que Bailo, pues bueno, pues ya en el siglo XI fue sede real de ese incipiente reino de Aragón. O sea que al que le guste el arte, al que le guste la cultura, pues es un buen destino, ¿no? También hemos hablado antes del Santo Grial, pues ahí algunos historiadores atestiguan que lo pudo albergar. Entonces, bueno, pues cada 2 años esta localidad celebra las jornadas de recreación histórica de la estancia del Santo Grial. ¿Y cuándo se celebran estas jornadas? ¿En qué fecha? Pues ahora mismo me pillas, no lo tengo claro, porque no voy a ir por estos días. Pero lo buscamos para ver fecha. Venga. ¿Dónde se esconderá una guía de Aragón, hablando de la provincia de Huesca, cuando tiene fiesta? ¿En alguno de estos sitios? Yo en Linza. Es que me encanta. A ver, yo es que esto es un tema particular mío. Yo tengo 2 perritas, 2 bulldog francés, una se llama Linza y la otra se llama Ara. No pueden ser nombres más aragoneses. Entonces yo me escondo por esas zonas de ahí que me encantan. A ver, yo necesito conexión con la naturaleza porque yo trabajo mucho todo el año y necesitas lo que decías, recargar pilas. Y a mí la naturaleza me ayuda a vivir el momento presente, a trabajar el mindfulness. Y oye, la gente te pide esto, que les lleves a espacios no populares, o seguimos cayendo donde va la mayoría de la gente. A ver, yo como soy guía habilitada por el Gobierno de Aragón y trabajo por todo Aragón, claro, yo trabajo mucho congreso. Y entonces, claro, el centro del congreso es la ciudad donde se celebra, Zaragoza, Huesca, Teruel, Jaca, Tarazona, ¿sabes? Eso. Pero luego intentamos a determinados clientes ofrecerles
algo diferente, y ahí es donde empezamos a diseñar esas rutas, esas cosas diferentes, y a veces pues por mi trabajo tengo la suerte de conocer a gente pues como la responsable de la oficina de turismo de Bailo, etcétera, que te dan esas pinceladas y te ayudan a conformar un nuevo producto turístico dentro del destino. Y una vez que se lo vendes a la gente te dice, uy, esto es lo que yo quiero, o sea, esto es lo que, o sea, muchas veces la gente no pide otras cosas porque no se las ofrecemos. Si no lo conoces, no lo deseas. Es mi opinión, ¿eh? Quiero decir, tendrías que consensuar con otros compañeros míos, a ver qué es lo que opinan, etcétera. Que es maravilloso ir a Loarre, que es maravilloso ir a Alquezar, que es maravilloso, bueno, yo Jaca me encanta, y la gastronomía de Jaca y el comercio en Jaca, o sea, me gusta muchísimo. Pero, pues lo que decíamos, agosto es momento de buscar otras cosas. Y entonces yo creo que a veces nosotros no solamente somos divulgadores, sino también un poco aquellos que tenemos que mostrarles nuevas opciones a los visitantes, excursionistas, turistas, para que no siempre caigan en lo mismo. Pero esto es lo de siempre, o sea, tú te vas a viajar a cualquier país y te vas a las ciudades principales probablemente, claro. No te vas a esos rinconcitos. Entonces, bueno, pues es un poco en lo que caemos todos, ¿no? Cuando somos turistas. Entonces yo pienso que la labor del guía también es esa, o sea, enseñarles nuevas opciones y que puedan elegir, pero si no les damos la opción no la van a elegir. Pues con esa reflexión nos vamos a quedar, y con una fecha que nos chivan por el pinganillo, que esa recreación histórica del Santo Grial en Bailo es el tercer fin de semana de septiembre, así que, oye, prontito se puede ir apuntando en la agenda, ¿no? Sí, ya te digo que Yolanda, la responsable de la oficina, os dará toda la información que a mí me habéis pillado. Yo estaba ahora entre el cipotegato de Tarazona y lo del sótano de la exaltación del traje en Ansó. Ya septiembre parece que no, pero me pilla lejos, ¿eh? Me pilla muy lejos. No está tan lejos, no. Pero disfrutaremos cuando llegue también, que sigue siendo un buen momento, y hace buen tiempo todavía para disfrutar de cualquier rincón de Aragón. Maite Rodríguez, miembro de la Asociación de Guías de Turismo de Aragón, desde Jaca. Gracias por habernos ayudado a hacer este viaje alternativo y slow, tranquilo, por la provincia de Huesca. Gracias. Gracias a vosotros. Que vaya bien. Buenas noticias y algo que celebrar. Buenas noticias que me alegren la vida. Un colocón de energía positiva. Buenas noticias y algo de felicidad. Tiempo para el contrainformativo. Ya está Juan Luis Saldaña echándose unos bailes aquí en el estudio de la radio. Juan Luis, buenos días. Estos días azules y este sol de la infancia. Oh. Esto es todo lo que tengo que decir. Buenos días, ¿cómo estáis? Vale, pues hasta aquí el contrainformativo. Gracias. La semana que viene más, ha sido un placer. Oye, les vamos a contar a los oyentes que el guión que nos traes todas las semanas, no sé si esto se verá ahora en el canal de YouTube, lleva una marca de agua de un señor con un buscador, con un detector de metales. Sí, la marca de agua va cambiando, lo que pasa es que no os fijáis, pero es verdad que... Pero yo me he fijado. Este verano sí que el señor del detector de metales, que es un poco como el tipo que yo puedo acabar siendo. Entonces lo tengo ahí presente, es mi memento mori. Vale. En plan, ¿Pero alguna vez lo has usado? Ten cuidado. No, todavía no. Pero es ¿Todavía? Que me veo en esa... No, pero ¿es tu sueño de jubilación, por ejemplo? Claro, por ejemplo, sí. ¿No? Sí. Vale. Sí, llevar guayabera, tal. O sea, ser ese tipo de viejo... sí. Activo. Sí. Activo, me gusta eso. Ese tipo de abuelo desinhibido. Me veo ahí y digo, ten cuidado con tu vida. Camina por senderos de justicia. Uy. Bueno, vamos a hablar de una mujer de un hombre que se casó con un holograma. Estamos escuchando Pizzicato 5, apuntad también si lo queréis oír. Buenísimo grupo japonés. Otro con las listas, entre unos y otros no me tengo ya papel. El hombre que se casó con un holograma ya no puede hablar con su esposa virtual. Un tipo que se llamaba Akiko Kondo, comía Akikos. Bueno, en fin, era muy hondo. El hombre se casó con la cantante virtual Hatsune Miku, pero no se casó con ella, sino que se casó con un holograma. Un holograma que es casi cosas como azules y este sol de la infancia que hace así, que viene y que va. Y entonces lo llevaba, pero una actualización de software le impide volver a verla. Entonces, esto tiene muchas reflexiones. O sea, es como la mujer con el antivirus, ¿no? Entonces, imagínate que tú
como pareja de alguien tuvieras que actualizarte o tuvieras que actualizarla. ¿Qué tal está tu pareja? Actualizando. Y lo tienes ahí enchufado a la red pues un mes y medio o una tarde, como quien se descarga el antivirus. Es muy interesante esto. Yo creo que tenemos que actualizarnos más y aprender de estos. Entonces el tipo, en vista de que el holograma ya no lo puede actualizar, ha pagado a gente para que se lo actualice, pero va a estar difícil, se ha llevado un marquico, se ha hecho un marco con la foto y la lleva como si dice, esta es mi mujer, la lleva bajo el brazo por la vida. Qué bonito es el amor. ¿Verdad? Precioso. Entonces, bueno, ¿os casaríais con un holograma? No. Hay una película de eso, se llama Her. Es verdad. Si la quieres ver. Hombre, como decía Paco Martínez Soria, en La ciudad no es para mí, un poco tontico sí parece, pero eso es una ventaja. Puedes hacer con él lo que quieras, no te va a decir que no a nada. Entonces... Me falla la comunicación. Bueno, pero... Entre otras cosas. No vamos a abrir ese melón, pero en fin. A ver, es que la bidireccionalidad está sobrevalorada. Muchas cosas en la vida. Tú sueltas tu chapa y ya luego que te vuelva o no, pues ahí, tú te has quedado ancho, pues ya está. En fin, hay gente que con problemas como este no puede ni dormir. No me puedo levantar. El fin de semana me dejó fatal. Pues hay una señora, estamos escuchando la versión del Niño Gusano de Hoy no me puedo levantar, no os penséis que estamos escuchando cualquier cosa. Una señora que lleva 30 años sin dormir. Tiene técnicas, sí, se le ocurra, tiene técnicas, hace cositas y no necesita dormir. Le cunde el día y parece que... Yo creo que te están sugiriendo, a ver... La están estudiando. No me extraña. Sí. Entonces yo me planteaba y digo, ¿qué puedes hacer? Pues ¿qué hace? ¿Qué hace todo el día? Exacto, le cunde. Pues dice que vive una vida bastante normal. O sea, no tiene 3 carreras, ni se estudia la financiación autonómica, ni nada. O sea, no es superhéroe, porque yo creo que los superhéroes son un poco así, porque el superhéroe cuando duerme. Pero escúchame. Pero, a ver, ¿qué? Yo que este verano he aprendido a madrugar muchísimo. Tú también tienes técnicas, ¿eh? Pero es que llega un momento que yo lo llamo estar borracho de sueño. Sí. O sea, estás como en otra dimensión, estás en otra galaxia. Entiendo. Esta señora vivirá así perpetuamente, todo el vivirá rato. en un estado de ebriedad. Había por ahí un libro que se llama Don de la ebriedad, que igual lo tiene él. Y ahora vamos a hablar de otros que viven como perros. Llévame a la luna donde esto es modelo. Sí, esto muy bien. me gusta a mí mucho. Es modelo, un grupo de Zaragoza, y lo he traído porque quiero hablar de otro modelo que es un perro. Un Doberman que está triunfando como modelo de ropa masculina, un perro macho con cara de Doberman cabreado. Entonces, exacto, ese. Hola, Doberman. Y entonces el dueño, que es fotógrafo, le está sacando partido. Le pone, eso sí, unos trajes y le pone ropa y detrás le pone los imperdibles para que no se note. Y el perro está modelando muy bien. Porque para ser modelo hay que estar cabreado, ¿no? Esto lo sabemos todos. Cuanto más cabreo, menos sonrisa, más lujo vendes. Si sonríes, vendes cosas baratas. Si tienes mal genio, vendes cosas caras. ¿Esto lo sabíais o no? No. Os lo deslizo. Pero me parece una teoría válida. Os lo deslizo. Me gusta, bien. Vamos a utilizar más el verbo deslizar en esta gusta, sección. ¿no? Sí. Muy bien. Fuentes cercanas al contrainformativo deslizan que el estado de cabreo genera más interés en el comprador. ¿Cómo lo veis? Más interés en el comprador. Sí. Tengo que reflexionar sobre esto. Sí, el lujo. Sí, la el verdad lujo que no esto- permite. pues que tiene que el ser consumo de lujo lujo. no permite sonrisas. Buah. ¿Cómo os gusta Pues esta? se pierden muchas ¿Os cosas. gusta esta frase? Vamos a hablar ahora de nombres, de pueblos, quizá ya para ir recibiendo a Vegas. Abrir una ventana en la mañana y respirar la sonrisa del aire en cada esquina y trabajar, viendo vida, un ladrillo en la esperanza. Con el 1, Pepino. Con el 2, Villaviciosa. Con el 3, Ingenio. Con el 4, Villapene. Con el 5, Guarromán. Con el 6, Venta de Pantalones. Con el 7, Recuerda. Con el 8, Cenicero. Peleas de abajo. Estabais hablando de Bailo, que también tiene lo suyo. Y en Aragón, es que estoy contando una lista Que de tú pueblos, quieres llegar a hablar de tu pueblo, de pueblos que te estoy viendo con venir. nombres raros. Y ha salido una noticia estos días de pueblos raros y no ha salido ninguno de Aragón, lo cual nos puede dejar más tranquilos, pero yo me he acordado de 2, Benabarre, que es como ven a barrer a currártelo y no vayas, que es no vayas. Entonces, o vienes o vas,
pero si me invitas a tu pueblo, no me hagas barrer. Yo me quedo con A20, que estuve una vez de casa rural allí, que luego tenía la señal esta de 50. Y A20 era como se llamaba. A20 y no podías ir o sea, ¿sabes? No Ajá. podías ir a esa velocidad. Bueno, era muy raro. Villapeña también mola. Óscar Vegas, buenos días. Incorporo Novales. Es verdad. Y Torrente. Muy bueno. Buenos días. Buenos días. ¿Qué nos traéis hoy en la cadera, además de estos nombres que sumamos a la lista? Seguimos Venga. un poco escatológicos. Vamos a visitar el Museo de la Comida Asquerosa de Berlín, donde nada más entrar los visitantes reciben una bolsa de papel por si les apetece vomitar. Toma. Y vamos a preguntarnos por la función evolutiva del asco, que la tiene, ¿cómo no? Es el día del Booktuber, analizamos este fenómeno y hoy, como cada jueves, recibimos la visita del Dr. Cuti. Doctor Cuti, ya llegó. Pues así nos despedimos, oyentes. Mañana a partir de las 7, este Buenos Días Aragón se va a Benasque. Se quedan con la cadera a partir de las 10. Hasta mañana. Adiós, adiós.